Muy buenos días, hoy vamos a hablar sobre la profilaxis antibiótica en la práctica quirúrgica. Estamos hablando en febrero del 2022, hay muchísima bibliografía actualizada en relación al tema, pero bueno, vamos a hablar un poco de las más importantes, de las más relevantes y de las que mejor grado de evidencia tienen. Para hablar de profilaxis debemos ir al griego profilaxis, que se deriva del griego pro, que significa antes de, y del griego moderno philax, que es el acto de proteger. Esto nos engloba una palabra, la cual nos quiere dar a entender que se encarga de el acto de proteger antes de que ocurra la enfermedad. Así, bueno, vamos a tener una serie de antibióticos y de medicamentos que están destinados a que a combatir o a evitar que se desarrolle un proceso infeccioso. Acá tenemos una actualización, una guía, un artículo publicado en Medscape el 1 de julio del 2021, el cual nos indica brevemente las actualizaciones en relación a los papers previos. Hay un paper muy completo que es en el que se va a basar casi toda esta intervención que fue publicado en el 2013. Sin embargo, esta fue una actualización que se publicó en la revista Medscape que da algunos tips que no solo se basan en la antibiótico-terapia, sino también en todas aquellas medidas para la profilaxis infecciosa. Principalmente ellos indican que los pacientes deben tomar una ducha previa. Claro, todos estos pacientes en el contexto de la cirugía electiva deben tener una ducha previa antes de ser llevado a mesa quirúrgica. El cirujano, por su parte, debe tener un adecuado higiene de las manos. Ellos indican que si no está verificada la fuente de agua, si no es una fuente de agua que se conozca como estéril, se deben lavar las manos con soluciones a base de alcohol. No está descrito el rasuramiento de la zona quirúrgica, sino más bien se deben usar máquinas para afeitar que eviten la laceración y los puertos de entrada en la herida. Durante la intervención quirúrgica, antes y después, se debe garantizar una normotermia, se deben usar mantas térmicas para garantizar que el paciente esté en una adecuada temperatura, ya que el aumento la disminución de la temperatura corporal facilita a estados de inmunosupresión, lo que facilitaría la infección o la colonización bacteriana. Es muy importante todos aquellos pacientes que se lleven a cabo en una cirugía electiva que se vayan con un adecuado control de la glicemia. La glicemia debe controlarse antes del acto quirúrgico y así tratando de garantizar una hemoglobina glicosilada dentro de los límites normales. En todos aquellos pacientes obesos, sabemos que la obesidad per se indica un estado de inmunosupresión en el paciente, por lo que se debe tratar de llevar al paciente en un peso óptimo a mesa quirúrgica y así disminuir la tasa de infecciones por el panículo adiposo y disminuir la inmunosupresión per se del paciente. Este es el artículo del que les venía hablando. Es una guía de recomendaciones en la práctica clínica del uso de los antibióticos en la profilaxis quirúrgica. Esto es una guía que se publicó en el 2003, una guía bastante completa donde participaron diversas sociedades, la Sociedad Americana para las Enfermedades Infecciosas, la Sociedad de Infecciones Quirúrgicas, entre otras organizaciones, todas ellas de bastante relevancia. Ellas tuvieron una serie de encuentros donde se aglomeraron todas las recomendaciones y se sacó una guía única publicada en el 2013. Principalmente vamos a hablar cuáles son los principios comunes que debe tener un antimicrobiano. Principalmente debe prevenir la infección de sitios quirúrgicos por razones obvias, prevenir la morbimortalidad generada secundaria a una infección de sitio quirúrgico, reducir la duración y los costos
hospitalarios de los pacientes, no producir efectos adversos, es decir, mientras menos dañino sea para la salud del paciente, mucho mejor este antimicrobiano, y no alterar la flora microbiana habitual, lo que llamamos también comensales del paciente. La vía de administración. La vía de administración genera ciertos paradigmas, varía según el tipo del procedimiento, pero la mayoría de los procedimientos, la vía de administración es endovenosa. ¿Por qué? Porque garantiza una, una concentración mínima inhibitoria, es mucho más controlado cómo va a ser el comportamiento del fármaco. Sin embargo, hay ciertas excepciones en cuando hablamos de la cirugía gastrointestinal. En algunas ocasiones se prefiere la vía oral para garantizar una concentración mínima inhibitoria en el lugar indicado. Momento de la dosis inicial del fármaco. Recuerden que estamos hablando de profilaxis. Se deben aplicar de 30 minutos a 1 hora antes de realizar la incisión quirúrgica. En guías previas se hablaba de que era antes de la inducción anestésica. Ya esto lo descartamos por completo. Ahora es 30 minutos a 1 hora antes de realizar la incisión quirúrgica con nuestro bisturí. Esto en todos los antimicrobianos, excepto las vancomicinas y la fluoroquinolona, que estas se deben aplicar 2 horas antes de realizar la incisión quirúrgica. Esto hay que tenerlo en cuenta en casi todas las cirugías, porque en casi todas está indicada la profilaxis antimicrobiana. Ok, comenzamos hablando de los procedimientos torácicos. Entre estos incluimos la lobectomía, la neumonectomía, la toracostomía, la resección pulmonar y la toracotomía, entre otros. Además de las infecciones de sitio quirúrgico, la neumonía nosocomial postoperatoria y el empiema son motivos de preocupación después de los procedimientos torácicos. Después de todas las cirugías que se realizan en el tórax. La infección de sitio quirúrgico tuvo una incidencia en alguno de los papers revisados de 0,42 a 4% en los pacientes donde se aplicó una profilaxis antimicrobiana versus un 14% de infecciones de sitio quirúrgico en los pacientes del grupo control, es decir, a los que no se le aplicó la profilaxis. Esto nos da una diferencia estadísticamente significativa en pro a la aplicación de la profilaxis antibiótica en todas las cirugías y en todos los procedimientos torácicos. Ok, para describir un poquito los microorganismos que más se aislaron en las infecciones de sitio quirúrgico secundarias a los procedimientos torácicos estuvieron el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis como principales. Y las neumonías postoperatorias, no solo neumonías, también empiemas, que estaban causados por microorganismos gram positivos como el Streptococcus y el Staphylococcus, microorganismos gram negativos como el Haemophilus influenza, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, especies de Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa y Moraxella catarrhalis, y algunos agentes fúngicos como la Candida albicans. Todos los que hemos tenido la oportunidad de realizar un procedimiento torácico o de ver un paciente con un procedimiento torácico con una toracotomía anterolateral, siempre vemos que son heridas que tienen mucha tendencia a la infección, generalmente Pseudomonas aeruginosa o gram positivo, por lo que es muy importante tanto cumplir con las medidas que hablamos previamente de el manejo del paciente antes del acto operatorio y cumplir con una adecuada profilaxis antibiótica. ¿Con qué lo vamos a realizar? Ya lo vamos a ver claramente. Con un grado de evidencia A, es decir, un fuerte grado de evidencia, se recomienda la cefazolina como primera opción y la ampicilina surfactant como alternativa. En todos aquellos pacientes donde tengan alergia o hiperrespuesta o hipersensibilidad a los betalactámicos, se pueden usar aminoglucósidos, como por ejemplo. En los procedimientos gastroduodenales, estos incluyen las resecciones gástricas, procedimientos de úlceras perforadas como el Graham o el Celan-Jones, la pancreatoduodenectomía
y procedimientos quirúrgicos bariátricos, ya sea la J-Rose, la manga gástrica, entre otras. Los organismos más frecuentes que se encuentran en las infecciones de sitio quirúrgico secundarias a los procedimientos gastrointestinales estuvieron la Escherichia coli con especies de Proteus, especies de Klebsiella, estafilococos, streptococos, enterococos y ocasionalmente especies de bacteroides. Esto nos lleva a aplicar una antibiótico-terapia profiláctica destinada específicamente a estos microorganismos. Con un grado de recomendación A, un fuerte nivel de evidencia, tenemos que la primera opción es la cefalosporina, una cefalosporina de primera generación. Más adelante vamos a revisar un poquito las dosis de estos fármacos y las alternativas. Los procedimientos del tracto biliar, entre estos la colecistectomía, la exploración de la vía biliar y la coledocoenterostomía, los microorganismos que más se aislaron en las infecciones de sitio quirúrgico secundarias a estas intervenciones, tuvimos la Escherichia coli, las Klebsiella, las enterococos, y con mucho menor frecuencia se aislaron otros organismos gram negativos como el estreptococo y el estafilococo. Es recalcar que en cirugías limpias que se realizan por vía laparoscópica, no, dependiendo de nuestro entorno, no está del todo indicada la profilaxis antibiótica, ya que tiene muy poco riesgo de infección de sitio quirúrgico. Sin embargo, en las que son abiertas o que ya son heridas limpias contaminadas, con un grado de evidencia A, se recomienda la cefazolina, la cefotixina, el cefotetán, el ceftriaxone y la ampicilina sulbactam. Esto con un alto grado de evidencia. En los procedimientos de apendicectomía, como los vamos a ver a continuación, tenemos los microorganismos anaerobios y aerobios gram negativos como más frecuentes en la infección de sitio quirúrgico. Tenemos el bacteroide frágil, que es el anaerobio cultivado con mayor frecuencia, seguido de la Escherichia coli y la Pseudomonas aeruginosa. Se ve con poca frecuencia, pero se ha aislado en cultivos de infección de sitio quirúrgico. Bueno, con un alto grado de evidencia, un grado de evidencia, un fuerte grado de evidencia A, tenemos que la recomendación a los pacientes con procedimientos de apendicectomía es la cefozictina, el cefotetán o la cefazolina más el metronidazol. Esto también es bueno recalcar que en los pacientes en los que se aborde por vía laparoscópica, que disminuye con una diferencia estadísticamente significativa, disminuyen las tasas de infección de sitio quirúrgico. En las pacientes donde se realiza esta vía, que es el gold estándar, y que se encuentra un apéndice no complicada, se podría manejar solamente con la cefazolina. Sin embargo, en los casos donde ya haya un apéndice complicada, es decir, en fase gangrenosa o fase perforada, se debe asociar el metronidazol para así garantizar la cobertura a todos los patógenos anaerobios que se encuentran en el tracto. Los procedimientos del intestino delgado, ya sea incisión o resección del intestino delgado, esto también incluye la enterectomía como sin anastomosis intestinal o enterostomía y la derivación del intestino, por supuesto. Los organismos más frecuentemente aislados están el estreptococo, el estafilococo y enterococo, la Escherichia coli, que no podría faltar, el estreptococcus aerobios y anaerobios y las especies de estafilococos y enterococos. Las infecciones de sitio quirúrgico variaron del 16% en las lesiones gástricas, es decir, cuando hubo contenido intestinal, y el 13% en las lesiones del intestino delgado. Fueron mucho mayores en aquellas donde hubo daño del colon. Sin embargo, bueno, con un grado de evidencia C, se garantiza la cefazolina. Esto los tenemos separados porque la cefazolina en monodosis sola está indicado en los pacientes que no cuentan con obstrucción, que no hay evidencia de obstrucción intestinal.
Sin embargo, en los que hay obstrucción intestinal la, por el riesgo de, por el riesgo que tenemos aumentado de una translocación bacteriana, se recomienda la cefazolina más el metronidazol, cefacictina o cefotetán. Esto para los casos donde, repito, haya evidencia de una obstrucción intestinal. En los procedimientos de hernia, aquí llegamos un poquito a los paradigmas, ya que la hernia, cuando hablamos de una cirugía electiva, una cirugía limpia, no tiene indicación de usar antibiótico-terapia profiláctica. Sin embargo, hay riesgo cuando hablamos de cirugía abierta, hay riesgo de infección en sitio quirúrgico, y los organismos que se aislaron con mayor frecuencia en las infecciones de sitio quirúrgico estuvieron aerobios gram positivos, estreptococos aeróbicos, estafilococos y especies enterococos. El estafilococcus aureus meticilin resistente, esto es bueno destacar, se encontró comúnmente en infecciones de las mallas protésicas. Por lo que aquí en los grupos que veamos vulnerables a estafilococos meticilin resistente, la antibioticoterapia cambiaría completamente. La infección del sitio operatorio estuvo presente en 2.4% de los pacientes que se le aplicó la profilaxis versus un 4.2% de los pacientes del grupo control, por lo que se recomienda en casos de hernioplastia por vía anterior o vía abierta, siempre el uso de la profilaxis antibiótica. Y cuando en el entorno de la emergencia no hay lugar a duda para aplicar la profilaxis. Con un alto grado de evidencia, el antibiótico de elección es la cefazolina. Recordemos que hay grupos en los que hay estafilococcus aureus meticilin resistente, y en estos grupos no hay duda alguna de que la vancomicina es el antibiótico de elección. En los procedimientos de la cirugía colorectal evidenciamos un 4-10% en la cirugía que intervienen con el colon, estamos hablando de infección de sitio quirúrgico, recordemos, de 3 a 7% en la cirugía de intestino delgado y de 3 a 27% en las cirugías rectales. El Bacteroides frágil y la Escherichia coli están en la mayoría se aislaron en la mayoría de las infecciones de sitio quirúrgico y comprenden aproximadamente el 20 al 30% de la masa fecal. Es decir, lo que vamos a encontrar cuando haya apertura de alguna de estas vísceras huecas. El agente elegido para la profilaxis antimicrobiana en los procedimientos colorectales debe tener actividad contra las floras anaeróbica y aeróbica del intestino per se. Grado de evidencia A, un grado de evidencia alto, se recomienda la cefazolina más el metronidazol, la cefacictina, el cefotetán, ampicilina sulbactam o ceftriaxone más metronidazol o ertapenem en monodosis o como único antibiótico-terapia, como antibiótico-terapia única, perdón. Tenemos los esquemas de las dosis. No nos vamos a extender en todo, pero es un cuadro bastante interesante que ahí sí hay que recordar siempre para poder aplicar una adecuada profilaxis antibiótica. Para detenernos un poco, la ampicilina sulbactam en dosis de 3 gramos, dosis única. También tenemos que conocer la cefazolina, que es de 2 a 3 gramos, dependiendo de los pacientes del kilo. Si son pacientes obesos, se pueden aplicar hasta 3 gramos, si no, con 2 gramos es suficiente. Aquí vemos también las moxifloxacina, piperacilina, tazobactam y la vancomicina. Sin embargo, bueno, ahí tenemos los cuadros para revisarlos y para tenerlos siempre y recordar al menos lo que más usamos. Aquí tenemos un cuadro resumen de todo lo que hemos venido hablando, los niveles de evidencia de cada uno de los antibióticos en el tracto destinado, como para revisar y para tener siempre en cuenta a la hora de llevar un paciente a mesa quirúrgica. Antes de que terminemos, bueno, seguimos con las recomendaciones, pero antes de terminar, recordar siempre que en todos los procesos infecciosos, el cultivo debe ser un cultivo tipo biopsia, es decir, un cultivo del tejido,
siempre que tengamos una infección de sitio quirúrgico, garantizar el cultivo. Siempre hay que garantizar el cultivo y recordarlo siempre de que el cultivo es lo más importante para poder así evitar las altas tasas de resistencia a los antibióticos y garantizar un antibiótico que cumpla con los criterios que vimos previamente, que no sea nocivo para el organismo, que respete la flora bacteriana, que sea fácil de adquirir y que económicamente sea factible. Sin más que hacer referencia, bueno, me despido. Muchas gracias por su atención.